Aquí está el tic-tac de María Isabel en semana. Suena el primer tic-tac de hoy, lunes 3 de abril, en semana. Y suena por los lados de la Semana Santa que inicia hoy, la Semana de Pasión. Porque quienes somos creyentes seguimos con respeto y convicción los permanentes reclamos de la Iglesia por el respeto a la vida y a uno de los 10 mandamientos, no matarás, que en Semana Santa se hacen más vigentes que nunca. La Iglesia hace sistemáticos llamados a la paz y a la conciliación, y en muchas oportunidades hasta presta una labor de verificación de acuerdos con los alzados en armas y de los incumplimientos de los intentos de cese al fuego que periódicamente se buscan para bajarle la intensidad al conflicto. La Iglesia es, en definitiva, protagonista y actor social de gran importancia e influencia en un país como Colombia. Por eso desencadena una serie de reflexiones cuando sus prelados en su acción humanitaria se pasan la raya de su campo espiritual y dan opiniones que corresponden solamente a quienes lideran los gobiernos y los objetivos del Estado. Este fin de semana hubo cascada de ejemplos con motivo de la despedida del nuncio apostólico en Colombia y paralelamente con el inicio de la Semana Santa. El nuncio apostólico en Colombia, Luis Mariano Montemayor, fue trasladado por el Papa a Irlanda y su labor en Colombia se caracterizó por una discreta pero muy activa labor en el restablecimiento de los diálogos de paz con el ELN. Hasta ahí le quedamos muy agradecidos a Monseñor Montemayor, pero en algunas de sus declaraciones de despedida, pues figuró una referencia al sangriento jefe del ELN, Antonio García, y concretamente acerca de las declaraciones que éste dio sobre el asesinato, cuya autoridad fue reivindicada por el grupo guerrillero, de 9 soldados y suboficiales mientras dormían tranquilamente en su base del municipio del Carmen, norte del Santander. ¿Qué dijo García? Que como no se ha firmado el cese al fuego con el gobierno, el ELN tiene derecho a sus acciones ofensivas y más aún a sus represalias contra las acciones ofensivas del ejército que éste realiza y que afecta sus estructuras. Para el nuncio, estas declaraciones son graves, pero no parece que lo considere así por el inaceptable reto que hace García a las fuerzas del orden, sino porque Antonio García justifica el asesinato de los militares como reacción a las acciones del ejército, y al nuncio Montemayor le parece que esto amerita una contestación por parte del Estado a ver quién dice la verdad. Insólito. Como si el Estado tuviera que andar explicándole al ELN por qué hace sus operativos y sobre todo por qué los hace cuando no hay ni siquiera un cese al fuego bilateral pactado. Y como si las Fuerzas Armadas legítimas del Estado en el uso de su fuerza estuvieran en el mismo nivel de las huestes armadas ilegales y narcos del ELN. Pero también habló el arzobispo de Bogotá y primado de Colombia, Luis José Rueda, quien antepone el cese al fuego como algo prioritario y reafirma la necesidad de dialogar hasta con el Clan del Golfo. Es cierto, como dice Monseñor Rueda, que el Evangelio predica la paz y la reconciliación, pero es que tanto la decisión de pactar un cese al fuego bilateral como la de incluir a los narcos en los diálogos de la paz total tienen un amplio trasfondo político que es precisamente el campo de acción de un gobernante. Un pacto de cese al fuego, por ejemplo, en opinión de muchos, requiere unas condiciones previas por parte de con quienes o sobre con quienes lo pacte el Estado. No puede ser gratuito porque si no conduce a un avance real en la reconciliación y reincorporación, terminan en lo que terminó con el ELN, en un ofrecimiento unilateral del cese al fuego del Estado, pero por el lado de la guerrilla, una autorización para tomar represalias contra la vida de nuestros soldados, como olímpicamente dice Antonio García.
En cuanto a negociar con narcos, pues muchos conocedores y expertos alertan sobre los peligros que conlleva y sobre todo cuando se cruzan con ellos los cables de lo que es una negociación y lo que es un sometimiento puro y simple a la ley y a la autoridad. Para Monseñor Rueda, los diálogos con el ELN no deben parar, aunque se haya producido el brutal asesinato de los soldados que dormían. Eso sí, dice que poniendo condiciones. Pero incluso eso corresponde no a una consideración eclesial, sino estatal. La de hasta dónde es prudente avanzar en una mesa de negociación sin que produzca ningún efecto o haga lo que haga el ELN, como sucede en este caso. La Iglesia a lo suyo y el Estado a lo suyo. Respeto absoluto por la labor evangelizadora de los prelados católicos, pero las decisiones de carácter político mejor dejémoselas al Estado y a sus gobernantes.